Hola, ¿qué tal, queridos y queridas podescuchas? Mi nombre es Edna Bravo y el día de hoy nos encontramos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales para conversar con un invitado muy especial. El día de hoy tenemos la participación del doctor Fernando Tenorio Tagle, de quien me permito hacer una breve síntesis curricular, muy breve, para que nuestros podescuchas conozcan de con quién estamos contando en este episodio. El doctor Fernando Tenorio Tagle es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un máster en Justicia Penal y Criminología Crítica por el Instituto de Investigación en Defensa Social de Naciones Unidas, además de ser doctor en Investigación por el INACIPE. Él es profesor investigador en la UAM Azcapotzalco, en el Departamento de Derecho, y es docente en materias como criminología crítica, política criminal, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino también se ha contado con su participación en los posgrados de diversas universidades al interior de la República. Doctor Fernando Tenorio, muchísimas gracias por su tiempo para Proyecto Grado Cero. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Bueno, de entrada el tema que vamos a poner sobre la mesa es bastante complejo y de ahí que contemos con el agrado de sus opiniones, ya que tiene que ver con todo este boom que va ligado por un lado del lado mediático de la opinión pública en cuanto al aumento de las penas. Este gran tema acerca del populismo penal o del populismo punitivo. Si pudiera en primer lugar brindarnos una explicación acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de populismo penal. Okay. El término se ha acuñado muy recientemente, podría caracterizarse en la última década del siglo pasado a nuestros días. Sin embargo, la temática tiene toda la historia de lo que conocemos como sistema de justicia penal. Y ciertamente, en buena medida, se aprecia como populismo hoy, en nuestro tema, los incrementos de la pena porque producen en alguna medida una aceptación de la sociedad que considera que a partir de esta serie de medidas la criminalidad va a reducir, se va a poder prevenir mejor, etcétera, ¿no? Y tan es así que en varias ocasiones, cuando hay épocas electorales, los partidos políticos de repente sacan algunos spots o carteles que difunden que, como el caso del Partido Verde, la Realidad Nacional, que a los secuestradores se les dará la pena capital. Cuestión que no lograron, pero lograron que hubiese lo que llaman pena vitalicia, ¿no? O sea, que la persona no saldría del lugar. Sin embargo, esta parte está muy dentro del esquema de las teorías de la pena, como las llaman los penalistas, que son justificaciones de esta, muy dentro del tema de una que llaman técnicamente prevención general negativa, que se refiere a la intimidación. Y se piensa que con eso se intimida al delincuente para tales fines, lo cual empíricamente no ha dado ningún resultado, no solamente en la realidad nacional, sino en cualquier parte del mundo donde esto se ha implementado, y en todas partes del mundo se ha venido a implementar, ¿no? Un ejemplo de ello bastante conservador es una de las políticas de la Unión Americana, en donde, siguiendo uno de sus deportes, que es el béisbol, se afirma 3 strikes y vas para afuera. O sea, que comete la persona 3 delitos y ya es de por vida, que queda segregado, ¿no? Sin embargo, hay otra visión del populismo que me parece que es hacia donde vamos encaminándonos, no porque lo deseemos los académicos, sino porque la realidad así nos va conduciendo, en donde se considera populismo la voluntad de la comunidad, de la ciudadanía, ¿no? Y esto es en parte un poco peligroso porque es donde la ciudadanía asume el poder de la cuestión penal, ¿no? Y esto se va evidenciando también desde los años 90 hacia acá, cuando se aprecia que todo el ámbito del sistema penal empieza a privatizarse, ¿no? Y el ejemplo quizás más claro de ello es la privatización de la cárcel. Ya de antemano, previamente, se había privatizado muchísimo las fuerzas del orden, como la llamada policía, en todas sus presentaciones según el país en el que nos encontremos. En el caso mexicano, por ejemplo, al inicio de este milenio, el 80% de la policía viene a ser privada y el 20% viene a ser pública, ¿no? Entonces,
Porque esto representa una nueva empresa y se piensa que los privados pueden actuar mejor que los públicos, ¿no? Lo cual es un contrasentido realmente porque el privado necesita que el miedo continúe merodeando las ciudades, porque si no, no van a ganar dinero con ello, ¿no? Bueno. Y si las cárceles privadas toman el auge, que todo parece indicar que así está teniendo, esto indicará que pues, los empresarios de las cárceles privadas también necesitan año con año incrementar sus utilidades, entonces necesitarán que haya más delincuentes y que los puedan meter a esa cárcel, ¿no? Privada. Y esta es la segunda parte del populismo que no se ha tocado mucho, digamos, en la literatura especializada, salvo casos en Europa, pienso en Alemania, el caso de Sebastian Scherer, por desgracia un colega nuestro, Nils Christie, en el caso noruego, falleció muy recientemente, pero su tesis doctoral se llama La industria del control del delito, donde evidencia todas estas cuestiones. Y hay un colega francés, Loïc Bacant, que justamente se reconoce a él en el tema nuestro por un texto que se intitula Las cárceles de la miseria, y estas son las cárceles privadas, ¿no? Ahí es donde nacen. Entonces tiene esta doble faceta, incrementar las penas para obtener consensos sociales, por un lado, y por el otro lado, la tendencia que es a privatizar las cuestiones, porque la ciudadanía pensará que no el público, sino el privado podrá alcanzar los objetivos previstos por las leyes, lo cual, en donde se ha experimentado, tampoco se ha podido lograr, ¿verdad? Claro, y que esto va de la mano con otras problemáticas todavía más que ayudan a enredar y a complejizar todo el fenómeno en torno a la criminalidad, como puede ser, por un lado, la imagen de estos actores políticos vinculados o cercanos a la sociedad para evitar, por ejemplo, ajusticiamientos populares, ¿no? Los linchamientos. Por otro lado también, y sin menospreciar, sin hacer sin menoscabar el papel de las asociaciones civiles, por estas voces que tienen las víctimas y los familiares, que también es un tema complejo en cuanto a verlos o que la opinión pública los ponga como los expertos en materia penal y que tienen un papel importante en cuanto al populismo o a la afirmación de que se incrementen penas, por ejemplo. Sí. Sí, me parece que en todos los temas la sociedad civil ha tomado un papel sustantivo, en todos los temas. Tengo la impresión, por algunas notas que he escuchado por la radio, ya antiguas notas, que por ejemplo la diferencia que hay entre la Ciudad de México y las entidades federativas restantes es que en esta ciudad existen más organizaciones no gubernamentales, ONGs, ¿no? Lo cual ya es algo interesante. La producción legislativa tiende a ser una sociedad un poco más plural, con el caso de la interrupción del embarazo, por ejemplo, la unión de personas del mismo sexo, en fin, que hay esa pluralidad que nos hace falta muchísimo, ¿no? Pero cada vez que surge un tema y una organización no gubernamental, o sea, de la propia sociedad civil, aparecen otras que tienen el mismo objetivo, pero declarativamente dicho nada más, ¿no? Porque están, digamos, como en competencia de estas otras, pero para favorecer los intereses de las instituciones estatales. Claro. Creo que en donde más se verificó esto precedentemente a nuestra ciudad, la Ciudad de México, fue en el caso de Chihuahua, como es todavía un ícono en ver el aspecto de la violencia de género, y por supuesto la violencia radicalizada en el asesinato de mujeres, ¿no? El caso de Chihuahua, aunque el Estado de México ya ha superado por mucho los datos de chihuahuenses. No obstante, ahí surgieron varias organizaciones no gubernamentales para los efectos de exigir que las instituciones cumplieran con el trabajo que es simplísimo, ¿no? Prevenir que maten mujeres, perseguir a los autores de los feminicidios y después que en su detención pues esto sea lo más justa posible para la satisfacción de la familia ofendida por todo ello, ¿no? Lo cual parece muy razonable. No obstante, las otras organizaciones avalan mucho las políticas que desarrollan las instituciones estatales y entonces ahí, digamos que en este entramada o entrejuego, tenemos también dos opciones. Aquellos que están a favor de perseguir
respeto a la ley, y aquellos otros están en favor de perseguir los intereses de quienes estén en la instancia política correspondiente, ¿no? Entonces eso se da mucho. Después, esto da lugar a que de los años 80, especialmente los 90 también, que ha trastocado toda la sociedad globalmente hablando, se haya hablado mucho sobre la víctima. Y este término invadió absolutamente todos los temas de nuestros casos, que es la cuestión penal punitiva, y por supuesto que el tema que se centró, por ejemplo, la dogmática penal fue en construir lo que se llama víctima dogmática. Así como hay una dogmática que se refiere al delincuente, ahora hay una víctima dogmática referida a la víctima. En el caso de la dogmática hay iter criminis, que significa el camino del delito, para delitos dolosos, ¿no? Intencionales, vaya. Ahora hay un iter victime, cómo se hace víctima la persona y así sucesivamente, ¿no? El auge que produjo todo esto, que en ocasiones es bastante razonable, exigir que haya satisfacción en las víctimas directas o indirectas, como la ley lo señala actualmente, bueno, ha propiciado que el propio Estado desarrolle sus instituciones, leyes a este respecto, y que tengan instituciones públicas dedicadas a la atención de las víctimas. Sin embargo, aquí hay un problema, la misma perversión estatal, ¿no? Que no es una cuestión mexicana, insistiría, sino mundialmente, en cualquier estado se da esto, en donde esta aparece por mandato de la ley como una instancia autónoma que va a contribuir a ayudar estrictamente a la víctima. Pero en ese momento muta como formando parte del sistema de justicia penal, y en el momento en que sucede esto, entonces ya se hace afín a los intereses de quien esté comandando en las instituciones estatales, ¿verdad? Ello significaría, o sea, sin querer agredir absolutamente a nadie, porque es globalmente esto, que la institución nuestra que se llama comité, no sé, sea comité de víctimas o algo así, o para atención a las víctimas, pues en realidad no ha podido hacer nada al respecto, ¿no? Y es lo mismo que si hablásemos sobre la cárcel, pues no ha habido un solo caso de readaptación social, no en México, sino en el mundo entero. Las cárceles parecen que son mucho más agresivas de lo que se muestra aún en producciones fílmicas, y así sucesivamente. Y la razón parece que descubierta por George Rush y Otto Kirchheimer, antiguo texto sobre el que se basa Michel Foucault, como también Pavarini y Melosi, en sus libros sobre la cárcel, pues está clarísimo que el sistema de justicia penal nace, y no solo la cárcel, sino todo el sistema, para el gobierno de la pobreza, ¿no? Y eso se puede evidenciar cuando se aprecia que quien llega a la cárcel pues son los pobres. Y después es más fuerte el argumento cuando una corriente de opinión británica que se llama Nuevo Realismo de Izquierda acredita desde su génesis en los años 80 que los segmentos débiles de la sociedad son los segmentos privilegiados para ser receptores o convertirse en víctimas del delito también. Entonces, bueno, aquí efectivamente el sistema nace para gobernar la pobreza, que es víctima del sistema penal o víctima de la criminalidad, ¿no? Es un problema serio. Claro, definitivamente son los elementos que están conformando esta macroestructura de estas ciudades seguras de la primera mitad del siglo XXI. Sí, en efecto. Mencionando sí. Su trabajo. El proyecto, sí. Es un proyecto que nace, el proyecto es el merecedor de todo elogio por un autor italiano que fue mi profesor cuando yo estudié en los años 80 en Roma, que es Massimo Pavarini, profesor de la Universidad de Bologna, retirado hace unos 3 o 4 meses de la casa universitaria, y de repente entró a la política y fue miembro de la comuna de su región, la Emilia-Romagna. Y en el seno de esa actividad política propone y es aprobado el proyecto que se llama Ciudades Seguras, sobre la base del cual se establecerían las políticas de seguridad de la región, y que claro, que influenciarían toda Italia y si era posible el resto del mundo. Como efectivamente después de ese proyecto de los años 90, en todo el mundo comenzó a surgir proyectos de ciudades seguras, y obviamente en México lo hicimos nosotros, ¿no? Él vino a participar, estuvo un año con nosotros en la universidad, aprovechando un año sabático que tenía,
y publicamos un libro al finalizar, dando las conclusiones del proyecto Ciudades Seguras. Publicamos 6 volúmenes, el último es con él, lo escribió él, o un colega que por desgracia también falleció, Agustín Pérez Carrillo, y yo. Se llama Seguridad Pública, 3 puntos de vista convergentes. Y muestra este texto el estado de la cuestión, ¿no? Y bueno, pues los datos son dramáticos al final de cuentas, ¿no? Porque se pudo probar en este proyecto nuestro que la criminalidad es, cuantitativamente hablando, bastante homogénea de manera mundial, ¿no? Ello significa que se cometen tantos delitos en México como en Francia, en Inglaterra, cualquier parte del mundo. Y esto significa que, descontando tráfico de drogas, armas y personas, la criminalidad real, se denuncie o no se denuncie, es equivalente entre el 20 y el 25% de su población. Y esto que nace en México, probándolo en las ciudades de Tlaxcala, Campeche, Querétaro y el Distrito Federal, se extendió a Costa Rica, Brasil, Argentina, España, Italia, y todos los datos reflejaban exactamente la misma cantidad, ¿no? Claro que cualitativamente había diferencias. Latinoamérica es más violenta que lo que los países, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? Y prueba de ello es Honduras, es el primer lugar en el mundo en este momento en homicidios, mata 90 personas por cada 100.000 habitantes. México seguimos en una tasa de 22 o 24, oficialmente dicho. Claro que si escarban hay más cadáveres, ¿no? Entonces no se sabe muy bien la cantidad. Colombia sigue matando 60, en cambio hay 9 países de la Unión Europea que matan menos de 1 por cada 100.000 habitantes, o sea que la diferencia es muy fuerte. Pero el drama se presenta cuando se aprecia qué hace el sistema de justicia penal con víctimas o sin víctimas, o ayudando o no ayudando a las víctimas. Y el problema es que, sin considerar estos tráficos y considerando solo la criminalidad que se denuncia, el sistema tiene una impunidad del 95%, lo cual ya es fuerte. Si se considera la cifra oscura de la criminalidad, la impunidad crece a 99.5%. Y si se considera el tráfico de drogas solamente, la impunidad crece a 99.999, lo cual significa que el sistema penal, mundialmente hablando, aunque haya algunas ciudades que son acuciosas, pero mundial, la impunidad viene a ser esa cantidad, que significa que solo el sistema puede enfrentar la milésima parte de un 1% de la criminalidad que efectivamente está desarrollada. Lo cual entonces se pregunta uno, quizás esa es la razón por la cual surgió en los años 80 las políticas abolicionistas, ¿no? Porque si no hace su trabajo, ¿para qué lo tenemos el sistema, no? Exactamente. Y bueno, para finalizar un poco y también para invitar a la reflexión a nuestros podescuchas, de estos grandes males que se desprenden de este tipo de procesos o mecanismos que rodean al populismo penal, pensando, por ejemplo, en el incremento de personas que son detenidas por delitos menores y que son llevadas a prisión, y con ello se presuriza más la capacidad de las prisiones, pensando también en, por ejemplo, el gran debate en torno a la minoría de edad penal. ¿Cuál considera usted que sería la reflexión más importante a tomar en cuenta sobre este tema? Yo tengo la impresión de que el desarrollo de diversas disciplinas están suficientemente agotadas ya. Eso significa que si empezamos a reflexionar con los mismos criterios que han otorgado las disciplinas, se piensa en sociología, en la así llamada criminología, etcétera, pues los resultados de las investigaciones van a ser profundamente homogéneos, ¿no? Entonces, habría que cambiar esa cuestión un poco para observar, como recomendó Pavarini también, de manera diferente la cuestión criminal. Hay que verla de manera distinta. Y si hacemos ese tipo de reflexiones, me permití estar un año con él en Bolonia en el 2013, y terminamos un libro que ya empezó a ser publicado. La traducción al italiano saldrá, me parece que este año, me han indicado, y pues la conclusión del texto, la investigación, fue hacer una reconstrucción histórica de lo que pasa desde el origen mismo del ser humano hasta hoy, y nos percatamos que lo que hoy está pasando ha pasado siempre, ¿no? De eso no nos hemos salvado. Y consecuente con ello,
podemos en nuestro tiempo apreciar, por ejemplo, hoy que estoy dando clases aquí de una maestría que se llama anticorrupción, la corrupción nace justo en el momento en que aparece el Estado, ¿no? En ese momento apareció la corrupción. Y después se tardaron milenios en analizarla, y ya cuando la focalizan, pues se advierte que, pues por supuesto que sin el Estado no hubiera habido ningún vicio de corrupción, ¿verdad? Entonces aquí parece que hay un punto clave en todo esto, ¿no? Y el punto clave es que más allá de las funciones declaradas que tengan los sistemas, en particular el sistema penal, que es el que focalizo en mis trabajos, las funciones latentes que parecen dirigirse a tener dinero, a tener mejor calidad de vida, engañando a la comunidad, tampoco lo son. Parece que hay algo que va más allá de todo esto, y esto lo desprende la antropología muy claramente, y como también el psicoanálisis, especialmente por un seguidor de Freud en principio, después cuestionado por Freud, que se llamó Carl Gustav Jung, que trabaja en el inconsciente colectivo. Trabajo ese tema, ¿no? Y lo que me interesó en el trabajo es evidenciar que seguimos llevando hasta nuestros días, aunque no digo que todo el mundo, todas las personas, ha habido más de 7.000 millones, ¿verdad?, que lo hagan así, pero la máxima que sigue rigiendo en la vida cotidiana es matar para vivir, ¿no? Y esto aparece desde la idea del sacrificio, ¿no? Matamos a una persona para que se acabe la penuria social, porque se lo pedimos a los dioses. Se acabó la penuria social, pero no porque los dioses lo hayan arreglado, pero matamos a una persona. Y entonces eso provoca que cotidianamente se esté tratando de matar a las personas para conjurar los problemas sociales, ¿no? Y creo que una buena muestra de este tipo de persecuciones, de matar a los menesterosos, a los segmentos inferiores de la sociedad, o aquellos que conocemos como otros, el ejemplo más claro es el de la población hebraica, ¿no? Porque cuando salen de Egipto se convierten en extraños a la comunidad de donde salen, su origen, y de a donde lleguen. Entonces ha habido una serie de ostracismo, que es otra forma de violencia que se aplica como el sacrificio, o sea, que nace como violencia sagrada y que muta hoy en nuestro tiempo, laicamente dicho, pero que lo han perseguido siempre. El que llaman holocausto durante la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo poderosísimo de ello. Pero antes se tienen reflexiones en Rusia con una fórmula de este tipo de violencia que se llamó pogrom, y se aplicaba cuando había un problema social, decían los judíos son los culpables de Iván. Bien, el libro que terminé demuestra los siguientes 3 puntos en particular. Cuando antes de que naciera el Estado regía lo que los antropólogos han llamado la ley de la sangre, ¿no?, que tenía límites. Un límite muy difundido es la ley del talión, pero el límite que me interesó más es el de la exposición, y ello significa que se expone al autor de la ofensa ante el grupo ofendido para que la violencia se desate solo en su contra y no ataque más, ¿no?, solo en contra de él, para equilibrar, ¿no? Digamos que la venganza tiene la función de equilibrar, como hoy la justicia tiene la función de equilibrar la balanza. Pero llegó el momento en que, siguiendo una reflexión que hace René Girard de la antropología francesa, en donde el expuesto va a mutar como chivo expiatorio, no para aquietar las intenciones de violencia del grupo ofendido, sino de todos los miembros de la comunidad. Entonces eso de que el expuesto muta como chivo expiatorio ya es un punto que nos va a ayudar a reflexionar. Y lo siguiente es que cuando se verifique el sacrificio, nace el Estado, ¿sí? Y esto está probado particularmente aquí en Mesoamérica, que la escena se verifica en Tula, antiguamente llamada Toyán, y de un hombre que se llama Oseacatal, que es conocido como Quetzalcóatl, porque los chichimecas que llegan dicen, tenemos que sacrificar a un tolteca, y este dice, no se puede hacer, y cuando él parte de ahí, se sacrifica, y el relato indica, nació el orden, con el lenguaje propio de la época, que nació el canto, ¿no? Y ese es el orden, o sea, surge el Estado. Esto se verifica en todas partes del mundo también, aunque no se hayan contactado las sociedades, se verifica.
Y lo último es interesante porque este tipo de violencia a la que me referí en este momento con el sacrificio y la otra que se llama ostracismo, estas violencias son sagradas, mutan y son asumidas por el sistema de justicia penal. O sea que los que llegan a la cárcel son asesinos, ladrones, violadores, lo que se quiera, pero están ahí porque son chivos expiatorios para quitar las ansias de la sociedad o sus ansiedades y los deseos de violencia, ¿no? Si esto lo pudiéramos comprender en la preparatoria, no, hombre, la universidad sería grandiosa. Completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Tenorio Tagle, por sus palabras. Y pues nada, invitarlos a todos nuestros podescuchas a que sigan escuchando y viendo los podcasts de Inicuo, un espacio de análisis de la criminalidad. Mi nombre es Edna Bravo y hasta la próxima.